Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy es domingo 4 de abril, estamos terminando esta semana llamada Santa, Semana Santa. Estamos en el año 2021, ¿cómo pasa el tiempo? Y más en este último año tan extraño con todo lo del COVID-19, ha sido una Semana Santa diferente, ya lo fue el año pasado porque la Semana Santa justo el año pasado eran los comienzos de esta pandemia, así que llevamos 2 Semanas Santas seguidas, muy extrañas, sin poder hacer actividades, sin poder celebrar como solíamos, sino aprovechando Internet y estos medios. Y gracias a Dios que tenemos estas cosas y que de esta forma pues podemos reunirnos y abrir la palabra de Dios y estudiarla. Hoy vamos a concluir esta miniserie de 3 estudios que ha tratado la muerte y la resurrección de Jesús. Hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Esta mañana hemos tenido ya nuestra reunión de todos los domingos, hemos alabado a Dios, hemos escuchado testimonios, hemos predicado la palabra de la cruz, el Evangelio, de que es locura para el mundo, ¿no? Pero para nosotros es poder de Dios. Y ahora vamos a hablar de la resurrección, sin duda uno de los eventos más importantes para nuestras vidas y para la historia de la humanidad. Porque si Cristo hubiese muerto y hubiese quedado en la tumba, bueno, entonces nada tendría sentido. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo estaríamos viviendo, no? Pero Cristo venció la muerte y de eso vamos a hablar. Vamos a hacer una oración en primer lugar para ponernos en las manos de Dios. Le vamos a pedir al Señor su dirección. Vamos a orar. Estamos agradecidos, Padre, que otra vez venimos a tu presencia y tú nos cuidas. Tú estás con nosotros, tú velas por lo nuestro y siempre nos acompañas. Jamás nos dejas. Como dice tu palabra, no se duerme el que guarda a Israel, no se duerme el que guarda ahora su iglesia. Siempre estás atento a todo lo que ocurre en nuestras vidas, tratas con nosotros. Y sin duda tu palabra nos habla, nos llega al corazón, a la mente, a todo nuestro ser, y necesitamos escucharla cada día. Por eso aquí está este grupo de tus hijos, nuevamente, un día más, humildemente abriendo tu palabra, compartiendo en comunión juntos y esperando escuchar qué es lo que nos quieres decir. Háblanos, estamos preparados, que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que digamos y hagamos. Muchas gracias, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, pues abre tu Biblia en el Evangelio de Juan 19. Ahí hemos estado meditando el viernes, ayer sábado, y hoy vamos a seguir meditando en este pasaje, en este texto. Quiero mencionar los hermanos que han escrito en el chat del directo. Miriam, buenas noches. Benito, buenas noches. Juan Bermudo, buenas noches. Carmen Reyes, paz y gracia a todos vosotros. Cecilia, buenas noches. Luis Romero, buenas noches. Y Rosario también estará ahí con Luis. José María, buenas noches. Liliana, buenas noches. Paco, Rosario, Tamara, buenas noches. Beatriz, buenas noches. Gaby y Yoli, buenas noches. Seguro que hay más hermanos escribiendo y bueno, ya aparecerán por ahí los comentarios. Si tenéis preguntas, algo que aportar, sabéis que siempre podéis escribir. Para eso está el chat de este directo de Facebook. Como estábamos diciendo, sin duda, la muerte de Jesús es necesario, esperado, entra dentro del plan de Dios. Por eso esta mañana en la predicación el Señor nos estaba hablando de la predicación que incluye la cruz, y eso se convertía en una locura, la locura de la predicación. Pablo decía, para los judíos es tropiezo, para los gentiles es locura, no lo podían entender. Pero para nosotros, los llamados, los escogidos, los que hemos creído, es poder de Dios para salvación. Es un mensaje poderoso.
Pero ese mensaje de poder no está completo si Cristo no resucita. Él había anunciado que moriría y que resucitaría al tercer día, y parece ser que nadie lo esperaba. Bueno, nadie, casi nadie, porque sus enemigos precisamente eran los que se preocupaban de lo que Jesús dijo. Se preocuparon de sellar la tumba, de poner una guardia, de vigilar, porque alguien dijo allí entre los enemigos, los conspiradores, alguien dijo, este anunció que al tercer día resucitaría. Lo dijo Jesús. Fíjate, los enemigos de Jesús tenían en cuenta lo que Jesús había dicho, cosa que los discípulos de Jesús no estaban haciendo. Curioso, ¿no? El enemigo a veces está más atento de las cosas de Dios que nosotros. Entonces, pues pusieron la guardia, pusieron todo, y por miedo, quizás no estaban pensando va a resucitar, pero pensaban que algo podría ocurrir. Sus enemigos. No sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y digan, ha resucitado. No lo tenían claro qué podría pasar, pero querían asegurarse de que no pasase nada extraño. Si Cristo no resucita, el apóstol Pablo va a plantear esta cuestión. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Todo lo que hablamos, enseñamos, predicamos, estaría vacío. Porque si Cristo muere y se queda muerto, entonces, ¿qué ocurre con todo lo que se enseñó, con todo lo que se dijo? Pero Él no quedó en la tumba no le pudo retener, Cristo resucitó. Y hay más evidencias de este hecho histórico que de cualquier otro hecho histórico de la historia de la humanidad. Los detalles que rodean la resurrección de Cristo, las pruebas indubitables, realmente tenía que quedar bien claro y demostrado que Cristo no quedó muerto, porque esto era básico, era crucial, era esencial para que el cristianismo pudiese seguir adelante. Si no, todo se habría quedado, si Cristo queda muerto, pues todo se habría quedado en un acontecimiento más de la historia, como tantos otros que han ocurrido en la historia de la humanidad. Así que ahora todo dependía de que Jesús resucitase. Pero como digo, pues sus discípulos precisamente no estaban esperándolo. Les pilló por sorpresa, como vamos a ir viendo en este estudio. Antes de hablar de la resurrección, primero vamos a ponernos en la escena, porque ayer estábamos viendo la muerte de Cristo en la cruz, pero no hablamos de su sepultura, y al final del capítulo 19 de Juan tenemos la narración de que Jesús fue sepultado. Vamos a leer esos versículos, así preparamos la escena para lo que viene ahora a continuación. Después de todo esto, estoy leyendo en el versículo 28 del capítulo 19. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bueno, todo lo que tiene que ver con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús está perfectamente documentado. No ocurre en las sombras, no hay un rumor de lo que está ocurriendo. La Biblia es un documento, para nosotros es espiritual, es la palabra de Dios, pero como documento histórico tiene todos los ingredientes para que sea creíble. Es más, la Biblia tiene más autoridad como documento, como obra literaria histórica, que la gran mayoría de documentos históricos que se dan como válidos y que se toman en cuenta para estudiar la historia. La Biblia es un libro que nos habla de lugares, de nombres propios.
se nos mencionan las distancias geográficas, quién reinaba en ese momento, quién era gobernador en esta zona, se nos dan los nombres propios de las personas que intervinieron, sus profesiones, a veces se da la edad. O sea, tenemos una cantidad de información que ni los escépticos se atreven a cuestionar lo que la Biblia dice. Por eso los escépticos, los que no creen, los que quieren desprestigiar la Biblia, andan mirando con lupa siempre a ver qué encuentro que pueda manchar la verdad de la Escritura. Y se quedan ahí con 4 cositas rebuscadas y es lo que os estaba hablando, creo que fue ayer, ¿no? O antes de ayer, cuando te dicen, mira, la Biblia se equivocó aquí, por ejemplo, lo de los 3 días. ¿Ves? Jesús dijo que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaría él en la sepultura, y en realidad no pasaron 3 días porque murió el viernes, ya cuando estábamos por la tarde, estuvo el sábado, y el domingo muy de mañana la mujer María Magdalena ya va al sepulcro y Jesús ya resucitó. Eso no son 3 días. En un lenguaje hebreo sí, porque esto es un hebraísmo. Están hablando de un día, se cuenta por tiempo completo si el acontecimiento ocurre entre la hora y la hora en el que se marca el día. Entonces aquí se está contando viernes, sábado y domingo, 3 días. Jesús dijo al tercer día, resucitaré. Entonces, cuando los escépticos tienen que acusar la Biblia como que tiene fallos mencionando estas cuestiones, que tienen una fácil explicación, la verdad es que a mí me dejan muy tranquilo porque me siento seguro en que lo que estoy creyendo es algo fiable. Todos esos detalles, el lugar donde fue sepultado, en el sepulcro, el por qué se sepultó ahí, por la situación que era, ¿no? Estamos llegando al final del viernes, cuando el sol se ponga, para el judío ya estamos en día de reposo, entonces ya no se puede hacer nada. Así que estas últimas horas se va contrarreloj. Desde que Jesús muere hasta que es sepultado, pasó muy poco tiempo, como 1 hora o un poco más de 1 hora. Todo fue muy rápido y aparecen en escena 2 personajes, se nos dan sus nombres, un tal José de Arimatea y Nicodemo, aquel que se entrevistó con Jesús de noche, uno de los principales. Interesante que estos 2 personajes aparezcan en escena. No están los apóstoles. Los discípulos no pueden hacer mucha cosa. Al pie de la cruz estaban las 4 mujeres que mencionábamos ayer y Juan, el discípulo amado. Los demás discípulos, si algunos estuvieron observando todo esto desde lejos, estuvieron atisbando como pudieron, seguramente por el contexto que después vemos estarían descorazonados, estarían realmente confundidos, se marcharon. Nosotros vemos después de cuando Jesús se les aparece, ahora después lo vamos a leer, están en el aposento alto reunidos, encerrados, las puertas cerradas, tenían miedo, estaban tristes, desconsolados. Después de más de 3 años Jesús no está con ellos, siempre confiaron en Él. Cuando había un problema y ellos no podían hacer nada, Jesús tenía el poder de resolverlo. Le vieron resucitar a muertos, sanar a ciegos, a cojos, a leprosos, pero ahora han visto cómo le han torturado y Jesús no ha hecho nada para defenderse. Le han visto colgando de una cruz hasta expirar, dar el último aliento de vida. Han visto cómo le han traspasado con una lanza. No hay nada más que hacer. Están totalmente hundidos. Pero aparecen estos 2 personajes. Estaba profetizado, ayer lo leíamos en Isaías 53, que entre los malhechores fue su muerte, pero su sepultura entre los ricos. Y precisamente va a ser enterrado en un sepulcro de un rico, va a ser ungido con las hierbas aromáticas de gran precio. Ahí lo vamos a ir viendo todo esto. Y estos 2 personajes eran ricos, eran poderosos, eran 2 personajes con autoridad y con recursos. Tenemos a José de Arimatea. Sabemos de José de Arimatea por lo que dice aquí y por lo que dicen los otros evangelios de él.
Aquí lo primero que dice es que José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, vamos a leer también en Mateo 27, 57, en otro evangelio se nos da algún dato más de José de Arimatea, saber quién era este hombre. Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Ahí tenemos más datos. Marcos 15, 43. Aún tenemos algún detalle más. Marcos 15, 43 dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y podemos leer también lo que dice Lucas, en Lucas 23, 50, y así nota que los 4 evangelios mencionan el detalle de la sepultura en un sepulcro nuevo, propiedad de este José de Arimatea, que ahora ya hemos reunido bastante información sobre quién era este hombre. En Lucas 23, 50 y 51 dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este era que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bien, hemos reunido información, ahora sabemos cosas de José de Arimatea. Sabemos que era miembro del Sanedrín, el concilio, dice ahí, era el Sanedrín, la cúpula del gobierno. Esa cúpula del gobierno judío, la máxima autoridad dentro de Israel, presidida por el sumo sacerdote y por 70 miembros más. Ahora sabemos que José de Arimatea era uno de esos miembros, uno de los 70. Y, como se nos dice ahí, que no estuvo de acuerdo en ningún momento con el juicio contra Jesús y las decisiones que se tomaron. Porque dice que era un hombre piadoso, era un hombre justo y bueno, dice ahí, que esperaba el reino de Dios. Era de esos pocos que había en Israel que tenían todavía algo de la esencia de buscar a Dios por encima del fariseísmo, de la falsedad religiosa. Y José de Arimatea, como dice Marcos, interesante, que dice que entró osadamente a la presencia de Pilato. O sea, no había tiempo, el sol se iba a poner y en el momento en el que el sol se pusiese no podían sepultar a Jesús. Estaba todo profetizado. Cómo Dios interviene en los acontecimientos y puso en el corazón de estos hombres el que sepultasen a Cristo. Si Cristo se queda colgando de la cruz, tenemos un problema, porque las profecías no decían eso. Los otros 2 ladrones que mueren al lado de Jesús parece ser que quedaron ahí. Las prisas de que muriesen, por eso le rompen las piernas, y a Jesús no se las rompe porque ven que ya ha muerto, pero le traspasan el costado con la lanza, le clavan una lanza en el corazón para asegurarse. Era porque llegábamos al sábado y el sábado se quedaba todo parado, no se hacía nada. Ayer decíamos que era costumbre que los que morían en la cruz quedasen días colgando del madero, morían lentamente. Y era una muerte dolorosa, penosa. Pero una vez que morían, los dejaban también. Era una prueba, era una señal para atemorizar a la gente de que se pensasen 2 veces antes de cometer delitos. Los cadáveres expuestos eran una advertencia para todos. Roma no se anda con tonterías. Si haces algo contra Roma, lo pagas. Y los cuerpos quedaban expuestos ahí durante días y las aves de carroña venían y se comían los cadáveres ahí en la cruz. Bueno, era un espectáculo dantesco, evidentemente, era lo más desagradable que uno se puede imaginar. El lugar de la calavera, el Gólgota, algo horrible, ¿no? Pero Jesús no podía quedar así en una cruz.
Acaba de morir de una forma cruel, vergonzosa, se ha hecho por nosotros maldición, y había gente que admiraba a Jesús y que sabían que Jesús no merecía eso. Así que José de Arimatea se armó de valor, pese a que dice que era discípulo de Jesús en secreto, o sea, no solo en el Sanedrín se opuso. Yo no estoy de acuerdo que tratéis así a este hombre, no creo que las acusaciones que hacéis sean correctas, y si realmente viene de Dios y tal. No solo eso, sino que además seguía a Jesús en secreto. Públicamente le defendió, pero en secreto le seguía sus enseñanzas. Es muy probable que se entrevistó con él en algunas veces, como hizo Nicodemo, y tenemos registrado ahí en el capítulo 3 de Juan, del Evangelio. Así que este hombre se arma de valor y entra, dice, osadamente, entró precipitadamente donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, tienes que dejarme que baje el cuerpo de Jesús y lo ponga en un sepulcro. No se puede quedar ahí colgado. Y bueno, hubiese sido una sorpresa si Pilato se hubiese opuesto, porque en todo momento, aunque fue un cobarde y prefirió acceder a que crucifiquen a Jesús a enfrentarse a la multitud, pero desde el principio se vio favorable a favorecer a Jesús. Así que no era un problema que Pilato se hubiese negado. Así que él permite que José de Arimatea tome a Jesús y lo puedan sepultar. Y el otro personaje que aparece aquí, que nos menciona Juan, es Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Trajo 100 libras de mirra y aloes. ¡Wow! Eso es mucho, 100 libras. ¿Sabes cuánto es en kilos? Así que nosotros es un lenguaje que dominamos más. Unos 30 kilos de mirra y aloes. Dices, ¡wow! Aparte que eso valía mucho dinero, o sea, eso era costoso, la mirra y los aloes que se utilizaban para los embalsamamientos y ungir los cadáveres y todo eso. Más de 30 kilos de mirra y aloes, eso valía dinero. Bueno, nos está hablando que eran dos hombres ricos y poderosos. Nicodemo, allí en el Evangelio de Juan dice que era uno de los principales, o sea, también era miembro del Sanedrín, uno de los principales. O sea, había dentro del grupo del Sanedrín una serie de personas que, aunque estén salpicados por la religiosidad y anden confundidos sin un conocimiento completo de lo que Dios les había dicho en su palabra, pero al conocer a Jesús, muchos de estos hombres simpatizaron con las enseñanzas de Jesús. No sabemos hasta qué punto creyeron en Él. No sabemos qué pasó después con sus vidas, Dios lo sabe. Quizás un día cuando vayamos a los cielos nos sorprendamos, ¿no? Y veamos por allá a Nicodemo y a José de Arimatea y algún que otro de los miembros del Sanedrín que desconocemos. ¿Creyeron? ¿No creyeron? ¿Se involucraron con la iglesia después, posteriormente? No sabemos, no tenemos esos datos. Pero por un lado vemos ese temor de no querer manifestarse seguidores de Jesús. Por otro lado, lo hacen en secreto, claro, tienen miedo, pero por otro lado se les ve que realmente se muestran favorables a la enseñanza, a escucharle, a favorecerle, a ayudarle. Sabemos que dentro del Sanedrín había ese grupo de oposición, porque en el juicio que se celebra para acusar a Jesús de muerte, se hizo durante la noche del jueves al viernes, y solamente se convocaron a personas que eran partidarios del sumo sacerdote y de los opositores a Jesús. A estos, a Nicodemo, a José de Arimatea y seguramente a otros cuantos, no se les llamó. Después estos se quejaron. Para algo tan importante, ¿cómo no nos habéis llamado? Porque no interesaba que hubiesen votos en contra. Plantear que queremos que Jesús muera en la cruz era algo que habría dividido al grupo, aunque fueran minoría. Hubiese creado un debate, una polémica, una discusión que no les interesaba. Es la forma de manipular. Siempre hay gente manipuladora.
Y la manipulación es algo que Dios condena de una forma total. Cuando se actúa con hipocresía, cuando se actúa con malicia, con medias verdades, eso es algo que Dios rechaza y no viene de Dios. En la Iglesia no puede haber manipulación. En la Iglesia tiene que haber transparencia total. O sea, no puede ser que en la Iglesia se formen alianzas, que yo hablo por detrás con este, que hablo detrás con aquel, la murmuración, oye, sí, no, porque mira, eso es algo que Dios aborrece. Y tenemos la experiencia y el ejemplo de cómo trató Dios con su pueblo allí en el libro de Números. Se le ha llamado a Números el libro de la murmuración, y cómo Dios trató. Llegó a plantearle a Moisés, déjame que destruya a este pueblo y te ponga sobre un pueblo mejor, por la murmuración. Creo que muchos creyentes o miembros de iglesias no son conscientes de cómo Dios trata con ese tema, cuando con mucha libertad y con mucha despreocupación andan murmurando entre unos y otros. Hermano que me estás escuchando en este estudio, no participes jamás de la murmuración. Si viene alguien a hablarte de una tercera persona así a escondidas, si no es para venir a decirte, mira, este hermano está en un problema, te lo comparto porque quiero que oremos por él y pensemos cómo le podemos ayudar. Si no es el móvil el amor, ¿de qué podemos hacer? Si el móvil es buscar alianzas, desprestigiar, plantear alternativas, cualquier cosa que sea una murmuración, no participes en ello. Es un consejo de amor, porque las consecuencias no serán buenas para ti, porque la murmuración destruye, divide, y la Iglesia es mucho más que intereses humanos. La Iglesia es la obra de Cristo en la tierra y no podemos permitir que el enemigo pueda tomar partido, dividiendo y creando desconfianzas, provocando tristezas. Cuando en la Iglesia la actuación de uno o de otro, cuando yo hago cosas en la Iglesia que entristecen a los hermanos, eso no viene de Dios. Porque el contristar a los hermanos es contristar al Espíritu Santo. Y todo lo que viene de Dios es gozo, es paz. A veces quizás no es risa, pero sí paz. Las cosas que vienen de Dios no provocan esa tristeza, ese abatimiento. Puede ser que provoquen reflexión, provoquen autoanálisis, pero no esa sensación de vaya, qué pena, qué tristeza, que no, eso no viene de Dios. Nicodemo trae sus 30 kilos de aloes y mirra, y alguno dirá, ¿y para qué querían tantos kilos? Bueno, porque cuando tú estudias usos y costumbres en las tierras bíblicas, qué se solía hacer en los entierros, todo eso, te das cuenta que no solamente era ungir, el cadáver era envuelto en una túnica, un sudario, había vendas, había un lienzo sobre la cabeza, se envolvía sobre paños limpios, y esos paños se impregnaban de todo esto, de la mirra, del aloe, de todo esto. Entonces el cadáver quedaba totalmente impregnado. Ahí ya se gastan unos cuantos kilos. Pero no solamente el cadáver, el lecho donde se ponía, todo el entorno se impregnaba de esto. El objetivo era provocar una especie de embalsamamiento, porque si no, cuando un cuerpo se empieza a corromper de seguida, las larvas de los insectos, los gusanos, todo acuden rápidamente. Es algo que forma parte de la naturaleza. Si tú encuentras el cadáver de un animal en el campo, de seguida vas a ver que está lleno de larvas, los insectos acuden, bueno, de una forma como un imán atrae al metal, o sea, acuden instantáneamente. Por ejemplo, mira, en segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 14, una referencia sobre este tipo de sepulturas. Aquí se está hablando de la sepultura de uno de los reyes de Judá. En segundo de Crónicas hemos dicho, capítulo 16, segundo libro de Crónicas 16, versículo 14.
Aquí se nos está contando la sepultura y el embalsamamiento de Asa, uno de los reyes. Y dice, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Bueno, ahí tenemos uno de los momentos funerarios que se nos dan algunos datos. Dice que llenaban totalmente la sepultura. Entonces, en el caso de Jesús no estaba en una caja, no estaba encajonado, estaba envuelto en los lienzos, pero se entiende que esos 30 kilos de aloes, de estas especies aromáticas que preparaban los perfumistas, por eso os decía que era caro. 30 kilos de estas sustancias eran caras, había que pagar un buen dinero. Y era el cuerpo, pero era también la base, era todo, se impregnaba todo. Se buscaba que ese espacio quedase así de esta manera. Entonces, bueno, se dieron prisa. En muy poco tiempo descuelgan el cuerpo, le ponen todos estos ungüentos, lo meten al sepulcro y sellan el sepulcro. El sepulcro fue sellado por la autoridad, por los sacerdotes. Por eso que decíamos antes, por el temor de que no pase nada extraño. Lo podemos leer en un texto paralelo, en Mateo 27, versículo 66. Mateo 27, 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los enemigos de Jesús aseguraron el sepulcro, poniendo una gran piedra y una guardia. Normalmente estos sepulcros, cuando eran construidos, ya se preparaban para todo este proceso. En este caso se nos dice en Juan que era un sepulcro nuevo, muy cerca del lugar donde es crucificado. Así no perdieron tiempo en tener que trasladar el cuerpo, todo. Entonces, normalmente la entrada del sepulcro tenía una especie de carril, de ranura en un lateral con una cierta inclinación. Y había tallada una piedra, así como una piedra de molino redonda, gruesa, grande, pesada, podía pesar varios cientos de kilos esa piedra. Y entonces solamente estaba preparada de tal manera que solo había que quitarle un seguro que tenía y hacerla correr. Cuando la piedra corría quedaba justo atrancada, descendía por la rampa y quedaba trabada justo sellando la puerta de la tumba. Hemos leído que aseguraron la tumba y pusieron una guardia, la sellaron la tumba y pusieron una guardia. La tumba estaba cerrada y bien cerrada, con una pesada piedra. En otro evangelio, cuando María estaba planteándose, María Magdalena, de ir a la tumba, hablando con otras mujeres, decía, ¿pero cómo lo haremos? ¿Quién nos removerá la piedra? No podían, 3, 4 mujeres no podían, ni siquiera varios hombres. Era complicado. Claro, el hecho de sepultar a Jesús tan rápido no les permitió. Las mujeres eran las que tenían la costumbre. José de Arimatea y Nicodemo improvisan todo eso, con las especias aromáticas, con todo lo improvisan. Pero eran las mujeres las que hacían todo un proceso. Y de alguna forma María Magdalena, otras mujeres quieren completar el proceso, quieren asegurarse de que todo está bien. Pero ¿cómo vamos a remover la piedra? ¿Cómo vamos a poder entrar? No sé si tenían esperanza de que los soldados las ayudasen, pero la verdad es que no estaba claro que pudiesen abrir la tumba. Era complicado. Dice un poquito más adelante, en Juan capítulo 21 ya, versículo del 1 al 10, después de esto, capítulo 20, estábamos en el final del 19, capítulo 20, versículo del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. O sea, la hora en la que va María Magdalena, por todos los detalles que tenemos en los evangelios,
Seguramente era entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, por esos detalles de que aún era aún oscuro. O sea, María Magdalena no podía esperar. O sea, tenía mucha prisa para venir al sepulcro a intentar completar el trabajo. Jesús merecía una sepultura digna y estaba, no pudo, seguro que llevaba esas 2 noches no había dormido. Todos estaban realmente compungidos. Eso de haber visto a Jesús morir y enterrarle, les destrozó. Estaban tan confundidos, pero el amor que María Magdalena sentía por Jesús, la hizo que a la primera oportunidad, justo que después, no fue el sábado porque no podía, entre otras cosas porque ella lo hubiese hecho, yo creo, pero no se lo hubieran permitido, ella no podía abrir la tumba, y nadie hubiese movido un dedo para abrir la tumba en día de reposo. Así que las primeras horas del domingo, ella es cuando viene corriendo al sepulcro. ¿Y qué es lo que ve? La piedra está quitada. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, este es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Nota que en primer lugar ni ellas ni los discípulos se plantean: la tumba está vacía, habrá resucitado. Es que no se lo plantean. O sea, lo que ellos piensan es que se han llevado el cuerpo de Jesús. ¿Quiénes? Pues no sé, quizás los judíos, sus enemigos. Quizás no tuvieron bastante con torturarle y crucificarle. ¿Y qué es lo que han hecho con su cuerpo? Están desconcertados. María Magdalena y las mujeres están desconcertadas. No está el cuerpo de Jesús, la tumba está vacía, pero su pensamiento es: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan era más joven. Sabemos por las edades que nos marcan aquí en los evangelios, de hecho Juan fue el último de todos los apóstoles que quedó. Sabemos que Juan era más joven, estaba más en forma, así que corrió más aprisa. Y llegó primero al sepulcro, pero dice que bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Él se asoma al sepulcro, mira y ve el sepulcro vacío, y ve los lienzos puestos, pero no se atreve a entrar. Entonces Pedro llegó tras él y entró en el sepulcro. Ese es nuestro Pedro, el impetuoso, el lanzado, ese no se lo piensa 2 veces. Juan se queda en la puerta, no se atreve, pero Pedro llega y entra y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. La idea, y más leyendo los textos originales en el griego, es que los lienzos están colocados donde estaba el cuerpo. Lo único que se ve que está quitado es el que cubría la cabeza, que está enrollado y puesto en un lugar aparte. Pero los otros lienzos están allí, como que el cuerpo desaparece y se quedan ahí los lienzos. El cuerpo ya no está, pero los lienzos sí estaban. Es posible que tuviesen hasta las marcas de haber estado el cuerpo de Jesús sobre ellos. Los lienzos estaban en el lugar. Entonces entró también el otro discípulo. Juan habla de sí mismo en tercera persona, no dice entonces entré yo, es una forma literaria de escribir, y más cuando el escritor quiere manifestar un cierto grado de humildad, o sea, no estar hablando de él. Es una cuestión literaria de forma al escribir. Habla de él en tercera persona, dice entonces el otro discípulo también entró, que había venido primero al sepulcro, y Juan nos cuenta su testimonio. Dice, y vio y creyó. Era una costumbre judía de este tiempo visitar la tumba de los que habían sido enterrados en los 3 primeros días. No era normal lo que aquí pasó. Ya hemos visto que todo se hace contrarreloj. Cuando se sepultaba haciéndose todo eso. No había que venir después, abrir la tumba. No.
En el momento de la sepultura, las mujeres ya embalsamaban el cuerpo, lo envolvían, lo preparaban todo, se sepultaba. Pero a los 3 días era costumbre venir a las tumbas, porque algunos escritos históricos nos cuentan de que había una superstición, una historia, y es que creían que durante los 3 primeros días la persona, el espíritu de la persona todavía rondaba ese lugar. Porque a partir del 3er día es cuando el cuerpo empieza a descomponerse y entonces el espíritu ya se marchaba, ya no estaba más allí. Entonces los seres queridos, en una especie de despedida, venían dentro del margen de 3 días para poderse despedir de sus seres queridos, venían a las puertas de los sepulcros y se despedían y todo. María Magdalena no viene pensando despedirse de Jesús, viene para intentar completar el trabajo. Viene muy pronto por la mañana, se encuentra la tumba vacía, corre, le cuenta a los discípulos lo que ha pasado, nota en esa riqueza de la narrativa en la Biblia cómo nos cuentan todos los pasos que se dieron, todas las cosas que ocurrieron. Además esto lo complementamos con lo que nos cuentan los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y nos queda un cuadro completísimo de todo lo que pasó en esos momentos. Se han llevado el cuerpo de Jesús. ¿Quién habrá sido? ¿Los discípulos? Un ladrón de tumbas no parece probable, porque había salteadores, había ladrones de tumbas en ese tiempo, como en otras épocas, pero dejar allí los lienzos no era normal, porque los lienzos tenían un valor, así que se llevaban todo, claro. No era solo por robar un cadáver, sino los lienzos, todo lo que había. No era propio que unos ladrones de tumbas, aparte había una guardia en la puerta vigilando. ¿Dónde estaban los guardias? Si no están ahí, ¿se lo habrán llevado ellos? Viene Pedro y Juan, los dos corriendo. Pedro entra, ve allí todo, pero parece que Pedro no cree, se vuelve confundido. Pero Juan dice, vio y creyó. Es el primero de los apóstoles que de pronto abre los ojos y piensa, espera, ¿qué dijo Jesús? Dijo que moriría, pero al 3er día resucitaría. ¿Será que ha resucitado? Es el primero que empieza a creer. No es que de pronto ya lo tiene todo claro, no. En las apariciones, vemos las primeras apariciones, los discípulos con temor, escondidos, pero parece que en el corazón de Juan se empieza a encender una luz. Vaya, si Jesús dijo que iba a resucitar y la tumba está vacía, ¿será que ha resucitado? De hecho, los 2 primeros que tienen esta convicción, según los evangelios, es Juan aquí y María Magdalena. Y de todas las personas que rodeaban a Jesús, son las 2 personas que destacan como tener un amor especial por el Maestro. Tanto María Magdalena como Juan, a Juan se le llama el discípulo amado, son primos con Jesús, pero siempre le vemos, por ejemplo, en la última cena, la descripción del Evangelio es que Juan está recostado sobre Jesús. Era esa persona que no podía esconder su amor. Cuando estaba con Jesús se le echaba encima y se le ponía aquí encima del hombro. Manifestaba su cariño. Y María Magdalena, se nos habla, ayer lo decíamos, que fue una mujer a la que Jesús liberó de 7 espíritus malignos. Fue una mujer pecadora, una mujer con una vida llena de basura, una mujer con tanto pecado que, bueno, estaba totalmente ya desahuciada de la vida, de todo. No tenía amigos, no había nadie que se preocupase por ella, nadie la quería. Y cuando Jesús le demostró ese amor, María Magdalena se derritió ante un amor tan grande. Entonces, curiosamente, estas 2 personas que resaltan en ese amor tan íntimo, especial por Jesús, pero un amor sincero, los enemigos de la cruz de Cristo te van a decir que si Jesús se casó con María Magdalena, van a insinuar, hay escritos por ahí que insinúan libros, que insinúan que Jesús y Juan eran homosexuales, cosas de ese tipo, que no hay ninguna base para poder sostener eso ni afirmarlo. O sea, decir que
que Juan sentía un amor especial por Jesús. Si alguien considera que eso es sexual, es porque, pobrecito, realmente no habrá conocido nunca el amor verdadero. Un amor que no busca intereses de ningún tipo, es un amor que lo da todo sin esperar nada a cambio. Un amor que no tiene ninguna cuestión implícita en cuanto a sexo, egoísmos, intereses personales. Y Juan y María Magdalena eran de las personas que más amaban a Jesús. Y el amor siempre será el mejor canal para vencer al miedo, como decíamos ayer, para percibir la verdad. Cuando tú amas, de alguna forma estás en una buena comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la esencia de Dios, que Dios es amor, el espíritu de amor. Entonces el amor nos sintoniza con Dios de una forma diferente, especial. Y estos dos personajes son los primeros que van a conocer que Jesús resucitó. En el versículo 11 en adelante, bueno, el texto nos dice aquí que los dos discípulos, dice en el versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Vuelven con los otros que han quedado por ahí y a contarles. No sabemos qué ha pasado. No sabemos si Juan insinuó o se lo guardó para él. No tenemos toda la información. Juan creyó, por lo menos él empieza a plantearse, Jesús habrá resucitado. Les cuesta, yo creo que les cuesta entenderlo, no se lo plantearon nunca. Vuelven con los suyos, pero los vemos con miedo, los vemos atemorizados, los vemos escondidos. Y María no vuelve, se queda allí en el sepulcro. Dice versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Estaba allí que no sabía qué hacer y lloraba, sus ojos llenos de lágrimas. No sabía dónde se habían llevado el cuerpo de su maestro. Eso no era el hecho de llorar porque no está el cuerpo, era todo, se le había acumulado todo. No soportó ver cómo maltrataban a Jesús, cómo sufrió Jesús, cómo le mataron en la cruz. Y ahora, para colmo, el cuerpo no está desaparecido, ni sabemos dónde se lo han llevado. Dice, y lloraba junto al sepulcro, y miraba al sepulcro, y en una de esas veces que mira dentro del sepulcro, ¿qué ve? A dos mensajeros, vestidos con vestiduras blancas. Estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Bueno, esto nos habla de el cuidado que Dios tiene de los suyos. Dios vio el desconsuelo en María Magdalena y Dios le trajo consuelo. Ahora va a aparecer Jesús en escena. Jesús no quiso dejar con ese dolor a una persona como María, alguien muy querido. Jesús viene para traerle el consuelo en su desesperación. No tiene un reproche para ella, podía haberle dicho, pero a ver, es que no os dije que iba a resucitar, ¿por qué no me habéis creído? No viene con reproches, viene con consuelo, viene para confortar corazones. Y ahí están esos dos mensajeros. Un día hicimos un estudio, al estudiar Apocalipsis y al estudiar Hechos, nos planteamos que es muy posible que esos dos mensajeros pudiesen ser Moisés y Elías. Pudiesen, no lo podemos afirmar 100%, pero tenemos argumentos bíblicos como que son los dos personajes que aparecen en el monte de la transfiguración para tratar con Jesús. ¿De qué trataron? De estas cosas. Aparecen predicando en los últimos tiempos en Jerusalén. No se nos da certeza 100% de que sea Moisés Elías, pero todas las características apuntan a ellos dos. En el momento de ascender a los cielos se pusieron junto a ellos dos varones al lado de los discípulos. En la tumba aparecen dos mensajeros, dice ahí la Escritura. La cuestión es que estos dos mensajeros aparecen ahí. María no se sorprende
Quiere decir de que la apariencia de estos dos pues es bastante natural, que es otro argumento a pensar de que no son ángeles de los cielos. De hecho, aquí no dice que sean ángeles de los cielos, sino dos mensajeros con vestiduras blancas, es lo que se dice. Te recuerdo que las vestiduras blancas, en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis especialmente, son indumentaria de los redimidos. Es a quienes se les menciona. A los ángeles de los cielos también se puede aparecer a veces el blanco, pero más el resplandor. Seres resplandecientes, de blanco pero resplandecientes. Aquí nos están manifestando seres así porque María se habría sorprendido, se habría asustado, habría reaccionado de otra forma, pero María les habla como a unos hombres. Y esto es información que nos ayuda a entender. Están ahí y le preguntan, ¿por qué lloras? Y María le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y María les dice, hay una conversación normal, ella ve allí a dos hombres vestidos de blanco y le preguntan por qué estás llorando y María le responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Se ha especulado mucho sobre esto, es que la apariencia de Jesús es distinta, su físico ha cambiado, bueno, quizás más que intentar imaginarnos cosas tenemos que ceñirnos al relato. ¿Qué dice el pasaje que está ocurriendo? María está llorando, sus ojos están rojos, llenos de lágrimas. Es muy fácil que ella no está viendo bien, tiene sus ojos llenos de lágrimas, ve borroso, y cuando mira, hay dos hombres dentro de la tumba, hay un hombre fuera, y aquí se nos dice que ella pensó de pronto que era el hortelano. O sea, no se fijó en el hombre, no puso su atención en el hombre. No es que dice, ¿y quién es este? Y lo mira. No, ella da por sentado que estos hombres que hay en la escena, quizás sean los que cuidan el huerto, son implicados, no sé, gente relacionada con la guardia o con los sacerdotes. Ella piensa que el que está justo detrás de ella es el hortelano. Ella no sabía que era Jesús, no le presta atención, no se fija si es Jesús o no es Jesús. Posiblemente, claro, la apariencia de Jesús ha cambiado. Ahora Jesús ha resucitado, tiene un cuerpo glorificado, pero su aspecto debe seguir teniendo parte de quien fue. Algunos dicen, sí, pero es que no solo esto, por ejemplo, los dos discípulos de Maús, uno era Cleofás y el otro no sabemos el nombre, tampoco le reconocen, pero allí se dice que les habían sido cerrados los ojos para que no le reconocieran. Si había una intención. Si le reconocen de pronto, ya toda la velada no sucede de la misma manera. Jesús quiso que la velada fuese así. Hablar con ellos, preguntarles cómo lo veían todo, abrirles las Escrituras y mostrarles cómo desde el principio las Escrituras decían que lo que estaba ocurriendo iba a ocurrir de esa manera. Y entonces dice que fueron abiertos sus ojos cuando Jesús desaparece de su presencia. El que no le reconociesen algunos era por ese motivo, porque había una intención. Pero ahí está María y no le reconoce, y Jesús le pregunta igual que los dos varones que había dentro del sepulcro, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María quizás ni se ha fijado en el hortelano, está mirando la tumba, está vacía, ahí están los lienzos, ahí hay dos hombres, no entiende nada, María está confundida. Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Está María, tremendo lo que el amor hace. Dime dónde está el cuerpo y yo me lo llevo. ¿Cómo se iba a llevar María el cuerpo de Jesús? Que se lo iba a poner al hombro y se lo iba a llevar. Increíble, ¿no? Lo que puede hacer el amor, lo que te lleva el amor a... Dime dónde lo has puesto y yo me lo llevo. Y en ese momento... es cuando Jesús la llama por su nombre. Nota, la pregunta primera le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? No le dice, María, ¿por qué lloras? No, porque entonces ya María se da cuenta.
mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero tras la respuesta de María, Jesús le dice, María, solo dice su nombre. No dice, soy yo. No dice, fíjate en mí. No, solo tuvo que decir su nombre. María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni. Juan nos muestra la expresión en el idioma que ellos hablan, ahí en el hebreo, Raboni, y nos explica qué quiere decir maestro. María, al escuchar su nombre dicho por Jesús, entonces la sorpresa, maestro, ¿te puedes imaginar ese instante? Bueno, es uno de los, sin mucho detalle, es uno de los momentos más especiales, más exclusivos en toda la Biblia. Es una escena que nos lleva a profundizar en los sentimientos de María, en la confusión que ella sentía, en esa reacción, en ese rayo de esperanza, en la luz que te alumbra de pronto en medio de toda la oscuridad en la que te encontrabas. ¿Qué sintió María cuando escuchó su nombre mencionado por Jesús? Ella tampoco lo dudó un instante, sabía quién era. De pronto se da cuenta que no es el hortelano. Ella había escuchado muchas veces a Jesús llamarla María y no tenía dudas de quién la estaba llamando. La reacción de Jesús, no me toques porque aún no he subido, porque es porque María se le tiró a los pies, a abrazarse a sus pies, a adorarle. Por eso Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Jesús acaba de resucitar. Estamos en las primeras horas del domingo, aún estaba oscuro, estamos ahí, está amaneciendo, y Jesús dice que aún no ha subido al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por lo que nosotros sabemos de todo el Antiguo Testamento, el sacrificio del cordero o del buey se ofrecía a la misma presencia de Dios. Todos los días se hacían sacrificios, pero una vez al año se mostraba lo que esos sacrificios querían representar. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, allí donde habitaba la presencia misma de Dios. Pero no entraba con las manos vacías, entraba con la sangre del cordero que había sido sacrificado. Y esa sangre se derramaba sobre la tapa del arca de la alianza, el propiciatorio. Era una ofrenda ante el trono de Dios, porque Dios es el juez justo y perfecto. Era venir con el argumento delante de Dios de decir, mira, la paga por el pecado se ha satisfecho. Se ha derramado la sangre, el precio está pagado. Cristo hizo eso, porque todo aquello del Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Apuntaba a Jesús. Cuando Cristo vino y murió, todo lo demás tuvo cumplimiento, y a partir de ahí ya no se va a volver a hacer. Entonces Cristo tenía que presentarse ante el Padre, asimismo como la ofrenda por el pago del pecado de todos nosotros. Y como esa ofrenda tiene que ser presentada en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, no podía ser contaminada, tenía que ser una ofrenda pura, perfecta. El sumo sacerdote, cuando venía a traer esa ofrenda al lugar santísimo, se limpiaba, se purificaba, sus ropas estaban totalmente limpias, no podía haber ni una manchita. Se lavaba, se ungía, se preparaba y finalmente entraba. Todo era un simbolismo, claro, apuntando a esto que está ocurriendo ahora. Jesús tenía que presentar la ofrenda pura y sin mancha. Por eso le dice, no me toques, aún no he subido a mi Padre. Es evidente que después, cuando se aparece a los apóstoles y a Tomás le dice, ven y tócame, pon tu mano y tócame,
es evidente que ahí ya el sacrificio fue presentado. Por eso ahora ya se le puede tocar. Prueba tangible de que Jesús está resucitado. Intento meterme en la piel de María, pero imposible. Leyendo estos pasajes, esta escena, bueno, realmente algo late en tu interior porque piensas, wow, qué experiencia para esta mujer. Realmente qué regalo le hizo Jesús. El que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Si tú das un vaso de agua a uno de estos pequeños, no te quedará sin recompensa. De alguna forma Jesús está recompensando esa actitud de María, esa actitud movida por el amor, de ser la primera en la madrugada de venir al sepulcro a ver qué puedo hacer, si puedo ungir el cuerpo del Maestro. Sin duda Jesús, antes siquiera de ir al Padre a presentar el sacrificio, se tomó el momento de decir, espérate, voy a confortar a María. Ese es el corazón de nuestro Dios. ¿Te das cuenta lo importante que eres para Jesús? Fíjate, lo que Él tenía que hacer, ¿podía haber algo más importante? Tenía que presentar su sacrificio delante de el Padre. Un sacrificio válido para toda la humanidad. Era el momento más solemne de la historia del universo. Y Jesús pospone ese momento por venir a consolar a una mujer que había sido pecadora, que había sido un desecho de la sociedad, por quien nadie hubiese dado ni un céntimo. Y ahí estaba Jesús, solo para decirle, María, mírame, soy yo, no llores más. Como dije, he resucitado. ¿Qué podemos decir? Ese es nuestro Dios. En medio de tu dolor, de tu sufrimiento, en los momentos más oscuros de tu vida, todos hemos pasado por valles de sombra de muerte. En esos momentos cuando la enfermedad te abruma, cuando la economía está hundida, cuando los que te rodean te hirieron, te traicionaron, en esos momentos en los que solo hay soledad, hay miedo, a veces terror, en esos momentos en los que parece que estás solo, no te olvides que no estás solo. Ahí es donde tu fe tiene que entrar en acción y tienes que convencerte que Jesús, no lo dudes, Jesús está a tu lado. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús. He aquí yo estaré con todos vosotros hasta el fin del mundo. Nunca te abandonará aquel que dio su vida por ti, jamás. Entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Te puedes imaginar? Me acuerdo hace años, cuando yo creí en el Señor, a través del grupo Decisión, me acuerdo que durante mucho tiempo, no sé si todavía las editan, pero me acuerdo que durante mucho tiempo me enviaban a casa una revista, Decisión, se llamaba así, Decisión. Y me gustaba siempre, no teníamos internet en aquel tiempo. Las noticias, la información, lo que leíamos era siempre impreso. Y me encantaba recibir revistas cristianas y me acuerdo una de esas revistas de Decisión, una de las veces que me llegó, normalmente era una revista así grande y en la página central a veces traía un póster. Y me acuerdo una de esas revistas, igual algunos lo recordáis también. Alguien, un artista, pintó esa escena. Se ve María que ha abierto la puerta del lugar donde están los apóstoles, ha abierto la puerta y en su rostro se ve la alegría, la sorpresa, la exclamación de dar esa gran noticia, y se ve algún rostro de algún apóstol por ahí sorprendidos, mirándola, algunos así como con incredulidad, y en grande unas letras que decía, Él vive. ¡Wow! Me gustó mucho ese póster. No sé si estará por ahí guardado en algún lugar.
Yo guardaba todo, todas las revistas, todo lo que caía en mis manos. Lo que pasa que tantas cosas igual está por ahí en alguna caja, no sé. Pero esa sería quizás la escena. Vino corriendo a dar las buenas noticias a los apóstoles. Vino y les dijo, he visto a Jesús, está vivo, y me ha dicho que os diga estas cosas. ¿Cómo reaccionaron? Me imagino a Juan diciendo, ¡lo sabía! ¡Lo sabía! Yo lo pensé cuando vi, sabía que Jesús estaba vivo. Me imagino a otros pensando, mujer, estás confundida, sabemos cómo lo estás pasando de mal, sabemos que quizás has visto algo, te ha parecido, sí, nosotros también, Pedro, ¿no? Yo también he visto la tumba vacía, pero yo no he visto a Jesús, no te engañes, quizás son ilusiones y creo que hubo reacciones múltiples, porque ahora tenemos el relato de Tomás, cómo Tomás enfocó eso, ¿no? La cuestión es que cuando llegó la noche de aquel mismo día, han pasado casi un día completo de día, porque esto está sucediendo en las primeras horas de la madrugada del domingo, y por la noche del domingo, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, están bajo una situación de temor, de tristeza, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Seguramente esas palabras se les debieron quedar grabadas en su mente y en su corazón para siempre. Nunca las olvidaría. Después de las horas tan duras que pasaron, después de todo el miedo, terror diría yo, después de todo lo que han estado pensando, dando vueltas estos días en sus cabezas, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo es posible? No entiendo lo que está pasando. De pronto, Jesús está delante de sus ojos y oyen su voz, la voz que era tan familiar para ellos. Durante más de 3 años le han escuchado cada día. Y oyen uno de esos saludos típicos, paz a vosotros. Una voz serena, jovial, llena de seguridad, el timbre de Jesús, su voz de siempre, ahí está, firme, autoritaria, paz a vosotros. Las puertas estaban cerradas y de pronto estaba en medio de ellos. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué les muestra las manos y el costado? Yo creo que por las caras de ellos. No se nos dice ahí que dijesen, estaban atónitos, la boca abierta, los ojos desorbitados, no sabían qué pensar, qué creer, qué hacer, si correr, si estarse quietos. Hubiese sido, espectacular ver estas escenas, poder estar ahí. La cuestión es que Jesús, ese Jesús, va saliendo al paso. Sin querer decirles nada más, lo que hizo fue mostrarles, mirad, ahí están mis heridas, mirad mi costado, ahí está la cicatriz de la lanza que me traspasó. Y en ese momento se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Ahora les vuelve a hablar, después de que han vuelto en sí, se han dado cuenta de que Jesús no es un fantasma, no es un impostor, no, es Jesús. Las pruebas son, sin ninguna duda, es Jesús. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. No les da el Espíritu Santo aquí permanentemente, porque aquí dice, porque después les dijo, id a Jerusalén y esperad recibir al Espíritu Santo. Ya estudiamos esto un día, así que ahora no me voy a extender aquí. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo de una forma única, íntima, personal, permanente, pero hasta este momento el Espíritu Santo operaba de otra forma, venía y se iba, o sea, tomaba a la persona, o sea, capacitaba a la persona, pero para cosas puntuales. Ellos necesitan ahora tener la lucidez del Espíritu Santo para entender lo que está pasando y poder seguir dando los pasos que Jesús les está mostrando. Tomás no está ahí presente, era uno de los 12. ¿Dónde estaba Tomás, que se perdió la primera
aparición de Jesús. Increíble. ¿Dónde estaba este tipo? Siempre me lo pregunté. Cuando vaya a los cielos y le vea, una de las primeras cosas que voy a preguntarle a la gente es a Tomás: ¿dónde estabas? ¿Dónde te fuiste? El domingo por la noche, cuando Jesús se aparece por primera vez a los discípulos. La cuestión es que se lo dicen: hemos visto a Jesús, está vivo. ¿Y qué dice Tomás? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no me lo creo. Pasaron 8 días más. O sea, Tomás estuvo desde que Jesús muere hasta que lo ve 12 o 13 días con la incertidumbre. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Está vivo? ¿Se le llevaron el cuerpo? ¿Qué pasó? Pero entonces se les aparece después de 8 días. Y entrando a las puertas, otra vez estaban las puertas cerradas, y entrando se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y lo primero que Jesús dice: Tomás, ven, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. He hecho énfasis en le dijo, porque en la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, esto forma parte de hermenéutica, los testigos de Jehová han quitado esa palabrita pequeña, la han quitado. Y entonces ellos explican este versículo así: entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. No le dijo a Jesús, no, lo dijo, es una exclamación, como cuando uno dice, ¡madre mía! Imagínate qué forma de tergiversar lo que la Biblia enseña. Tomás hace una declaración rotunda, le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, Jesús acepta que Tomás le diga, Señor mío y Dios mío. Qué fácil manipular la Biblia, ¿no? Para negar las verdades. Y se quedan tan tranquilos cuando hacen eso. Bueno, cada cual que crea lo que quiera. La resurrección fue una sorpresa para todos los suyos. Esa es una de las conclusiones que vemos en estos primeros pasajes. Nadie estaba esperando que Jesús resucitase. ¡Buah! ¿Y no será que no lo dijo Jesús? ¿Queréis que leamos así rápido algunos de los momentos en los que Jesús anunció lo que iba a pasar? Vámonos corriendo. Mateo 17, 23. Mateo 17, 23. 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué se entristecieron en gran manera? Porque se quedaron solo con la primera parte. Le matarán. Yo creo que conforme Jesús hablaba, y me matarán, en ese momento desconectaron el sistema auditivo y no oyeron la parte final, pero al tercer día resucitaré. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que muchas veces nos quedamos con una parte de lo que nos dice la palabra de Dios. A veces Dios nos habla y nos quedamos solo con una parte, mi versión de los hechos. Mateo 20, 19, un poquito más adelante. 18 leemos también, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y crucifiquen. Más específico imposible. Mas al tercer día resucitará. Otra vez Jesús se lo dice así claro. ¿Qué escucharon los discípulos? Que me van a matar. No, maestro, dice Pedro, no dejes que esto te acontezca. A ver, pero mira, que Jesús nos hable, que la palabra de Dios nos hable y nos quedamos solo con una parte. Jesús ha dicho, es necesario.
O sea, no es un accidente, tiene que ocurrir, es necesario. Él llegó a decir, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, yo de mí mismo la vuelvo a tomar. Es necesario que me maten, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Y ellos se quedan solo con una parte. Marcos capítulo 9, versículo 31. Marcos 9, 31, porque enseñaba a los discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Dice que les enseñaba, o sea, la idea de estos pasajes es que se los dijo muchas veces. ¿Cómo? A mí me sorprende tanto que seamos así las personas, que Dios nos hable una vez, otra vez, nos enseñe. Eso nos tiene que hacer poner más atención, disponer realmente un corazón dispuesto. Porque ahora Dios nos está hablando. ¿Has recibido todo su mensaje o solo una parte? Cuando tú lees la Escritura, ¿recibes todo lo que Dios te dice o solo una parte? Ahí tenemos que poner más atención, hacer un esfuerzo. Tenemos el Espíritu Santo, vamos con ventaja, ¿eh? Pero bueno, de todas formas hay que poner más atención. Marcos 10, 34. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas también recogió estas palabras. Lucas 9, 22. Lucas 9, 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 18:33, muy cerca ya de cuando va a ocurrir estos acontecimientos. O sea que fue durante mucho tiempo, años, que Jesús les estuvo diciendo. Lucas 18:33. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Bueno. Alguno podía decir, maestro, ¿es que no nos lo dijiste? Dios nos habla y lo hace con insistencia y nos visita y viene y nos repite las cosas otra vez. Y nos espera, y su paciencia es infinita. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros, querido hermano, ahí estás tú. Nosotros no los vimos, pero hemos creído. Así que, según Jesús, somos dichosos, bienaventurados. ¡Oh, qué felicidad, oh, qué dicha! Bueno, adelante, tenemos que seguir. Queda mucho camino por recorrer. El Señor viene pronto, pero hay mucho trabajo que hacer. Y tenemos que ser fieles. Cristo no quedó en una tumba. Mira, el fundador y líder de los musulmanes está enterrado. El principal líder del budismo está enterrado. Todos los Dalais Lamas y la gente que murieron dentro de todas estas filosofías murieron y están enterrados. Mao Zedong está enterrado. Todas las grandes religiones del mundo, Moisés se dice que fue enterrado aunque disputaron después el cuerpo, pero para los judíos está enterrado. Todos los grandes líderes de las religiones del mundo murieron y la muerte les venció. Pero Jesucristo no. Fue el único que dejó la tumba vacía. Nosotros no tenemos una sepultura para ir a visitar, así como el mundo musulmán hace. Van al lugar donde fue enterrado Mahoma en peregrinación. Nosotros no podemos hacer eso porque la tumba de nuestro Maestro quedó vacía. Cristo venció a la muerte. Y esa es la locura de la predicación, la locura de la cruz, que Él escogió morir de esa forma. Y como lo dijo, ocurrió, me crucificarán, pero también ocurrió como Él dijo, a los 3 días resucitaré. Y todo lo que Él dijo se cumplió. Así que cree cuando Él afirmó que volvería a buscarnos. Sin duda volverá. Los primeros creyentes
tenían la costumbre de saludarse diciendo: Cristo resucitó, y el otro le contestaba: sin ninguna duda resucitó. No robaron el cuerpo, no fue una mentira, no fue una farsa, porque, como hemos visto, las pruebas históricas demuestran que fue así. Los suyos no estaban esperando para nada que resucitara, fueron los primeros sorprendidos y pasaron del miedo, del pánico, del desconsuelo, del sufrimiento, de las lágrimas, pasaron al regocijo y a la proclamación sin ningún tipo de temor de que nuestro Señor murió y resucitó. Y si crees en eso, tendrás vida. Han pasado ya casi 2000 años de ese momento. Y Dios sigue tratando con los suyos, con su iglesia, y tú eres parte de esta historia. Queridos hermanos, lo dejamos aquí por esta noche. Hemos podido reflexionar sobre cosas que sabíamos, pero no sé tú, pero yo, aunque lo haya leído 1.000.000 de veces estos pasajes, vuelvo a encontrar esas sensaciones de emoción, de alegría, de tristeza, de gozo, me identifico con los personajes, siento como el Espíritu Santo vuelve a hablarme. Y espero y deseo que mañana otra vez nos hable el Señor. Así que, si Él lo permite, mañana lunes volveremos a estar aquí reunidos para poder seguir estudiando su palabra. Mañana lunes vamos a volver a los estudios normales que tenemos. Mañana nos vamos a ocupar otra vez en el libro de Apocalipsis, así que os dejáis preparado el cuaderno de Apocalipsis. Y bueno, pues si Dios lo permite, pues nos vemos mañana a las 8 de la tarde. Es lunes, aquí en Cataluña es festivo, pero bueno, aunque sea fiesta aquí, la gran mayoría que no sois de aquí de Cataluña estáis en un día normal, y entonces, para no confundir horarios, mañana lunes seguiremos en el horario de siempre, 8 de la tarde hora de España, tendremos nuestro estudio bíblico de Apocalipsis, si Dios lo permite, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte, que el Señor siga confortando vuestros corazones. Son tiempos difíciles, pero no te olvides, nuestro Dios es muy sensible a nuestras emociones, Él siempre está cerca. Un gran abrazo, os amo con el amor del Señor. Hasta mañana.